junto con la parábola del sembrador, yo les había dicho de la historia sándwich o del pastel de capas, hay junto con eso 3 parábolas más que no podemos aislar. Miren lo que dice. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? O sea, ¿tú puedes esconder la luz, ponerla debajo? ¿O debajo de la cama? ¿O debajo de tus almohadas? ¿O debajo de tus frazadas? No es para ponerla en el candelero, no es para tomar la vela y ponerla arriba en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo verán. Eso hace referencia a él, a que lo verán resucitado. Sí, lo entiendo, pero está junto con la parábola del sembrador y los frutos. Está justo pegado. Texto siguiente. Y dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué me está hablando? ¿Qué es lo que tenemos que ver? O sea, lo podemos ver que resucitó, pero ¿qué es lo que entenderemos? Texto siguiente, también del 4, pero este es el 26. Parábola siguiente, están todas pegadas. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla y duerme y se levanta de noche y de día, y de repente la semilla brota. O sea, no lo percibe, no percibe el crecimiento, sino que salta. Y dice, y sin que él sepa cómo. Miren el otro elemento. Esto no lo decía la parábola del sembrador, lo está profundizando con las otras parábolas del libro de Marcos. O sea, primero es como la luz que está y todos ven, son los frutos. Ahora no percibes cómo crece esa semilla. De repente salió. Podemos decir, es que los discípulos no lo habían percibido. De repente Jesús está resucitado y no se dieron cuenta y ahí estaba. Sí, también es eso. No lo percibes. No percibes. O sea, ocurre. Es que no quiero decirlo tan rápido. Pero ocurre, pero tú no te das cuenta. Te das cuenta cuando ya sale el fruto. Pero siempre estuvo ahí. Por eso dicen misterio, no lo percibe. Y miren la siguiente. Ahora habla del tamaño. Primero, que tiene que ser evidente. Segundo, que no percibes, que está, pero de repente lo ves y sale. Y tercero, que es lo que tiene que ver con la cantidad de fruto. Miren, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza. También está pegada a las otras parábolas. Es versículo tras versículo, parábola tras parábola. ¿Con qué lo vamos a comparar? Es como el grano de mostaza, dice. Yo puedo hablar del grano de mostaza y contar esa parábola, pero si yo la aíslo de lo que me viene diciendo, no lo voy a entender. ¿Qué es lo que me viene diciendo? Que da mucho fruto, que no me doy cuenta cuando crece, que es muy evidente, y aquí me está hablando del tamaño. Dice, el grano de mostaza, ¿cómo es? Es muy pequeño, ya sabemos. Dice que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y es mayor que todas las hortalizas. Es el más grande. Cuando me doy cuenta, es el más grande. No hay otra cosa más grande que eso. Eso es lo que está tratando de decir, que echa sus ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esto es muy parecido a lo que decía el Señor, no quisiste estar bajo mis alas, como la gallina y los polluelos. Y yo te quería poner bajo mis alas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está diciendo el Señor el concepto de estar bajo Él? ¿Qué significa estar bajo la ley? Pablo lo decía en contraste, bajo Él. Pablo lo decía en contraste así, bajo la ley. Cristo lo decía bajo mis alas. La palabra bajo es la misma que usa Jesús en Mateo, por ejemplo, cuando decía la gallina y los polluelos, el bajo las alas, es la misma palabra bajo que usa Pablo bajo la ley. Bajo no quiere decir que estés bajo la ley porque estás en el país. De hecho, Pablo siempre estuvo bajo la ley. Pablo no podía hacer lo que quería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley era la ley civil del israelita. Pero ¿qué significaba para él estar bajo? Él no quería estar lejos de la ley. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan un caso cuando un hombre se acostó con la mujer o fue pareja de la mujer de su padre? Eso estaba prohibido por ley. Pablo hizo que lo separaran. ¿De dónde sacó eso Pablo? De la ley. ¿Pero qué hizo? Según la ley, ese tipo debía morir.
Pero él no hizo eso. Él lo separó del grupo y dijo que su espíritu sea salvo por fuego, dice. Lo separó, hizo el ejercicio de la ley, pero le cayó de forma distinta. Eso es estar es bajo la condena de la ley. Cuando entendemos a Pablo, entendemos lo que está diciendo. ¿Ok? Esto no es mándese como usted quiera. Es que la condena, al fallar la ley, no es lo que nos habían enseñado. Por eso él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque están bajo la gracia. Cuando entendemos qué es lo que nos quiere decir, entendemos los detalles. Es una forma muy extraña que él tiene de explicarlo, pero así lo vio él. ¿Ok? Pero no nos vamos a profundizar en ese punto, no quiero que nos quedemos ahí. Quiero que entendamos qué significa estar bajo las ramas. ¿Por qué te protege? ¿Qué es lo que te está dando? ¿Qué es la protección de él? ¿Por qué? Porque esto es tan grande que todos pueden estar ahí. Lo que pasa es que hay gente que no lo percibe, no lo ve, porque es un misterio para otros. Pero el árbol está, los frutos existen. A menos que se conviertan y lo perciban, no se van a dar cuenta. No cambian su manera de pensar. Para nosotros percibir eso, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que veremos? ¿Qué es lo que nos protegerá? De eso trata. Eso es lo que está tratando de explicar la parábola. Seguimos. Vamos a decantar todo. Lo van a ver. ¿Qué sería el fruto?